ópticas, mecánicas, físicas, pero más importante que eso es la comparación entre las películas. ¿Por qué propiedades son mejores en cada una de las películas y por qué usamos una y no otra? Y después vamos a dedicarnos específicamente al diseño del empaque y al uso de las películas, ¿no es cierto? Y cuándo usar qué cosa. Y por eso es toda esta cantidad de cosas. Entonces, para empezar, las películas muy orientadas, pues básicamente tenemos 3 capas. Podemos hacerla con 5 capas, ¿no es cierto? Pero lo más común es las 3 capas. Tenemos una capa central, el cobre de la película, que es el 75-80% de la estructura. Es el núcleo de la película, lleva los aditivos, y tenemos un par de capas externas, que son al final las que van a dar la mayoría de propiedades que nosotros vamos a buscar. Entonces podemos tener las propiedades de sello, obviamente el tratamiento, y otras, el deslizamiento, ¿no es cierto? Lo que tienen que tener en mente es que todos estos aditivos que están en esta capa central migran hacia la superficie, para que al final tengamos una superficie con las propiedades. No tendría sentido que estén acá si lo que yo necesito es que esta sea la capa que se imprime, ¿no es cierto? O la capa que desliza. Al final la que desliza es esta. Entonces, ¿qué hago yo con los aditivos aquí adentro? Están adentro, pero es porque migran hacia la superficie, principalmente hacia la cara tratada. ¿Por qué razón, si necesitamos que migren a la cara externa, por qué razón se tienen que poner en la cara de medio? Primero porque migran. Entonces, si las pones en la cara externa, pues migran, van a haber una gran acumulación de aditivos afuera. Y eso es lo que después llamamos una migración de adhesivos que genera polvillo, o eso primero. Segundo, porque pues tienen pues si uno habla digamos, en lo que es transferencia de materia y lo que es esta difusión de sólido-sólido, pues va de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, ese espesor me ayuda a que vaya migrando de una forma gradual. Si yo tengo muy afuera, pues sale muy rápido y después me quedo sin aditivos al final. Entonces, es por eso. Y las capas externas, pues, son copolímeros de otras cosas distintas que pues, tienen sus propiedades, y seguramente yo no lo sé, por química no lo sé. Si uno los mezcla en las capas externas, seguramente afecta esas propiedades también de los copolímeros. Entonces, esos aditivos migran principalmente hacia la cara tratada. Recuérdense que la cara tratada es básicamente un tratamiento, es una descarga eléctrica, y eso me cambia la polaridad y, digamos, favorece esa migración de los aditivos. No quiere decir que a la otra cara no migre, claro que migra, pero en menor proporción. Y en el caso de Zacapo, ¿es tratamiento interno? Igual, lo que pasa es que tratas esta cara, pues migra hacia la cara tratada. ¿No? Aquí no importa cómo la veas, esa es la cara tratada. Ya lo otro es una forma de embobinar. Pero no necesariamente es una forma como lo embobino. La formulación es exactamente la misma. La película es la misma, solo que la embobino en el otro sentido, entonces pues migra hacia la cara tratada. Y eso no es hacia la cara interna o externa, es hacia la cara tratada. ¿Sí? Y acuérdense que cuando uno embobina o hace tratamiento interno o externo, lo que hace es básicamente darle la vuelta al rollo. ¿No? En vez de embobinar así, embobino así. Pues al final es el mismo. Es el mismo material, con la misma formulación, con todo igual. Pero entonces a nivel de operación, cuando dice tratamiento interno, es solo por el embobinado. Es solo por el embobinado. Como siempre lo digo, o pongo el papel higiénico con la cosa colgando para afuera, o lo pongo colgando por dentro. ¿No? Odio que lo pongan colgando por dentro. Pero es exactamente igual. Es el mismo rollo, solo que lo pongo al revés. ¿Podrían por eso que no le afecta el
por eso que Zacapu lo pida interno es una Por ridícula. eso si se le puede hacer lo mismo, a Campos se le podía entregar externo y que solo lo ponga. Solo embobine. Es que no tengo rollo, es que al final yo tengo el rollo. Yo tengo el rollo así. Este es mi rollo. Cuando nosotros lo hacemos, o lo montamos así para desbobinar desde aquí, o lo montamos así y lo desembobinamos así. Lo mismo hace el cliente. Entonces, si este tratamiento externo obviamente depende de los rodillos. Al final, yo desembobino para que esta cara que tiene el tratamiento se imprima. Si lo tengo adentro, pues no puedo hacer así. Entonces, lo que hago es una de dos: o lo monto al revés para que quede así, que es la difícil, o simplemente embobino al revés para que la cara tratada quede en contacto con los rodillos de la tinta. Entonces, al final es ridículo, pero es un tema de configuración de la máquina o a veces operativo en el cliente, que no tienen cómo girar los rollos o montarlos distintos. Entonces, por eso uso cuadriculados, pero al final es una tontería. Es una tontería. Ok. Esto normalmente pues, tiene una composición homopolímero, copolímero, copolímero. ¿Está bien así? Sí. Homopolímero, copolímero, copolímero, un SC. O puedo tener homopolímero, copolímero, copolímero y homopolímero, un LH. O puedo tener todo homopolímero, que no selle, ¿no es cierto? El LH que decimos no es sellable por acá, pero por acá sí. Y ya cambia la proporción del tamaño de capa de copolímero. ¿Y ese monopolímero, un polímero, qué tipo de película sería? Hay películas, por ejemplo, una que se usa para empacar pan, cuando se hace selle de hilo, este sello, que no hay un sello. Cuando uno hace estos sellos así, que no es sello, sino que uno derrite, literalmente derrite el plástico y lo pega, hace uno en la casa, se derrite y pego esto. Ahí puedo usar una homo, porque no necesito nada de sello. Y ahí, de hecho, eso me da propiedad de rigidez, me da más transparencia, me da más brillo. Entonces puedo usar. Pero ese en el grupo no se hace. Yo no sé, creo que en los cast hay una específica para pan, creo, pero es que yo no conozco las fórmulas. Creería que esa es homo, porque esa no, siendo cast, no sé, y es específicamente para pan. Dentro de los aditidos, pues hay migratorios y no migratorios, ¿no es cierto? Lo común son los migratorios, pero para las películas metalizadas usamos no migratorios. Y aquí no contesto ni los exámenes. ¿Por qué para los metalizados usamos aditivos no migratorios? ¿Por qué creen? O sea, no migratorios es que tengo las propiedades, pero no migran. ¿Por qué creen que se usan no migratorios para los metalizados? Porque sé, porque lo lamina. Porque pegan el metal. Si yo tengo aditivos migratorios y después voy a metalizar, esos aditivos han migrado no me dejan metalizar bien. Entonces, para garantizar que el aluminio se adhiera bien a la película, necesito usar aditivos no migratorios. Como les digo, no vamos a profundizar en la parte técnica, sino en el concepto. Al final al cliente no le importa qué aditivo uno usa, pero uno sí tiene que saber eso, porque después es que le van a salir a uno con preguntas. Con que sepa eso, ya uno torea todo. Ahora, ahí el paquete de aditivos hay de todo, para algunos básicos, que me permiten el deslizamiento, que me permiten que no se bloquee la película. El deslizamiento es que una película deslice sobre la otra, ¿no es cierto? Y el bloqueo es que no se queden pegadas una capa contra la otra, que es lo que vemos, por ejemplo, en el súper cuando vamos a sacar las bolsas para las frutas y eso, que desenrollamos. Entonces, cuando la voy a abrir esa bolsita, eso toca soplar, se bloquea. Es falta de aditivo. Ahora, no le meten más, porque eso es muy barato, pero eso es el bloqueo. Pero en cambio, cuando
la cajera le pasa las bolsas al empacador, eso pasa, hace eso. Eso es deslizamiento. ¿Sí? Entonces, es un paquete de adhesivos para hacer eso. Y eso es básico, eso va en todo. Ahora, de ahí están antiestáticos para que no, pues, no se carguen de estática, electricidad, muy importante en etiquetas. Y todos los que uno quiera meterle para ciertas propiedades. Entonces está el antifog para que no se generen, eso se usa mucho en verduras, en frutas, para que no se generen gotas de agua. Entonces, si yo empaco las verduras, esa verdura suda y está ahí medio y se genera humedad sobre el empaque. Y después esa gota cae y me daña la verdura. Entonces, el antifog lo que hace es hacer que esa gota no sea una gota, sino que forme una lámina de agua y así no gotee. Entonces, antifog, hacemos solo cast antifog, podemos hacer BOPP antifog, pero el antifog tiene que ser tratado por ambas caras, obligatorio para que funcione. Entonces nosotros no lo hacemos porque no tenemos dos. ¿Se condensa por afuera del empaque o por dentro? Y porque no migra. Él tiene que migrar hacia las caras tratadas. Y si solo tengo, como yo necesitaré, como es un empaque que generalmente no es laminado, yo imprimo aquí afuera. Esta es la cara tratada. Y el aditivo migra hacia allá, entonces no me va a hacer el efecto aquí adentro, que es donde lo necesito. Entonces necesitamos que sea doble tratado. Esa es la razón. Obviamente puede ser un empaque sin impresión, en que lo podría, digamos, dejar el tratamiento interno, pero es poco probable. Yo necesito decir que es habichuelas marca Petit. George, una pregunta. ¿Ese material de antifog solo puede ser para alimentos refrigerados o se puede usar para congelados? Donde tú necesites que la humedad no caiga. Lo puedes usar. Eso es una necesidad, no una obligación. Entonces, lo que genera, vamos a ver el tema del fitness for use. Entonces, lo que genera la necesidad de tener un antifog o esto o lo otro es el uso que le voy a dar. Entonces, depende. Si tú necesitas que en algo congelado que haya ese efecto antifog, lo puedes poner. Pero seguramente estando en un freezer va a ser lo menos importante porque igual tienes el hielo y todo eso. Entonces, lo más común es que se use para verduras, frutas y verduras. No quiere decir que no se pueda usar para otras cosas. Ok, ahí vienen aditivos para rigidez, aditivos para deslizamiento, aditivos oxodegradables, viene toda la parte de fabricación para hacer los blancos. Hay cualquier cantidad de aditivos. Y no vamos a hablar de eso. Realmente no nos interesa saber la formulación. Comercialmente. Entonces vamos a empezar a hablar de las propiedades. Y lo mismo, no hablo de BOPP, hablo de películas plásticas. Y vamos a hablar de empaque flexible, no de BOPP. ¿Listo? Aunque pues todo lo podemos aplicar al BOPP. En las propiedades, aquí lo más importante tampoco es el valor de una propiedad. No, lo importante no es si el cofre es tanto o tanto, si el linaje es esto. Lo importante es saber qué significa eso y para qué se usa y por qué necesito un deslizamiento bajo o alto. Eso es lo que importa. Y lo que importa es saber si la barrera del poliéster es mayor o menor que la del BOPA. No me importa el valor. Aunque yo sepa que es mejor un poliéster, ya después me voy y busco cuál. Si el ETTQ o el ETNA, eso es otro cuento. Aquí lo que nos interesa es saber qué es mejor. O no necesariamente qué es mejor, porque a veces son unidades distintas, a veces son propiedades distintas. Y entonces, ¿cuál es la mayor o la menor? Y ya para la aplicación uno sabrá qué es mejor. Entonces, primero están las propiedades ópticas. Las propiedades ópticas son básicamente propiedades de apariencia, que permiten que el empaque sea bonito, brillo, opacidad, básicamente brillo y haze, lo que uno mide, son importantes porque es que las ópticas me afectan la impresión, me afectan la apariencia de realmente no son críticas, pero son importantes.
Y no son críticas, porque yo puedo tener bolsas blancas, negras, amarillas, voy a imprimir. ¿Sí? Lo que importa es que si tengo buen brillo, esa impresión va a quedar bonita. ¿Sí? Pero no es algo, es así crítico. Están las físicas, y yo las clasifico así físicas, porque hay quienes dicen, ah, pero es que la temperatura de selle, eso es una propiedad técnica, sí, pero es física, ¿no es cierto? Pues no, simplemente las agrupo como físicas, y las más importantes son la tensión superficial, la temperatura de inicio del sello, la TIS, y la fuerza de sello, y son propiedades netamente físicas. Están las propiedades de barrera, que es de las que más hablamos siempre. Barrera al vapor de agua, barrera al oxígeno, barrera a aromas y químicos, y hay una que casi nunca se menciona, es como la hermanita olvidada, que es la barrera a la luz. Y esa casi nunca se menciona, pero después vamos a ver que es importante. Y otra vez, cuando hablamos de barrera, hablamos la propiedad como tal es la barrera, pero lo que se mide es la permeabilidad. ¿Qué tanta vapor de agua, qué tanto oxígeno pasa a través de una película? Entonces, entre más pase, pues menos barrera tiene. De menos pase, más barrera tiene. Y están las mecánicas, que esas sí son muchas, ¿no? Coeficiente de fricción, la resistencia a la tracción, la elongación a la ruptura, la resistencia al impacto, la resistencia al rasgado, elasticidad, encogimiento, estabilidad dimensional, es muchísimo. Y dependiendo de la película, se miden unas cosas u otras. Pero en general todas ahí están. Desde una película sencilla, una bolsa de plástico común y corriente, hasta un empaque más complicado. Siempre se mide todo esto. Ahí está. Y entonces, lo relevante es que cada película tiene propiedades distintas. Y como cada película tiene propiedades distintas, por eso es que laminamos, para aprovechar las propiedades de cada uno. Entonces, el BOPP tiene mejor barrera del vapor de agua, es la mejor, pero el BOPP tiene muy buena barrera del oxígeno. Entonces los lamino los dos y tengo ambas cosas. Si lo necesito. Si no necesito, me quedo con BOPP. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es que es esta combinación de propiedades y de películas la que va a determinar cómo diseñar el diseño. Entonces, ¿cómo creen que se logra dar esas propiedades a las películas? Ya hemos hablado de unas cosas, pero ¿qué creen que influye para lograr las propiedades? No digan nada. ¿Qué influye para lograr las propiedades? Todos los aditivos, los copolímeros, las condiciones en la máquina, más que todo para las propiedades mecánicas, digamos, ya sea la tensión o la resistencia del material, igual que el metalizado es la cantidad de aluminio que se quiere en la película, para lograr la barrera, el tipo de tratamiento, todo eso, o sea, incluyen varias propiedades, tanto las formulaciones, los aditivos, como el tratamiento en la máquina. Exacto. Para lograr las propiedades, no es solo un tema de formulación, también es un tema de proceso. La relación de estilo, el enfriamiento, calentamiento, todo eso. Entonces, si yo estudio el BOPP, por ejemplo, y no entro a hacer el enfriamiento en el chip roll, o no lo hago bien, no tengo el brillo que necesito. ¿No es cierto? Entonces, todas las condiciones de proceso, más la formulación, son las que al final van a garantizar esas propiedades. Entonces, todas las condiciones de proceso, todas, la resina que usé, la temperatura de enfriamiento, la relación de estiro, y la relación de estiro es divertida, porque esa me va a generar muchísimas propiedades mecánicas. Y no es lo mismo un cast que no está biorientado, no está estirado, o un BOPP siendo la misma resina.
pero el BOPP está estirado en ambas direcciones, eso ya me cambia las propiedades. Y es la misma resina y es la misma exclusión y muchísimas veces la misma formulación. Lo que me cambia las propiedades es haberlo estirado y haberlo hecho en BOPP, no la resina, por ejemplo. Entonces, también las capas externas. Entonces, ustedes oyen en la reunión de planeación, no, que aquí está mal, es que llega tal vez. Porque es que si no pongo esta mal, no logro la barrera que quiero. ¿Sí o no? El paquete de aditivos de master batch, todo eso que es parte de la fórmula es lo que me da propiedades. Igual, no me interesa ni 5 que sepan las fórmulas, no me las sé. No necesitamos saberlas, necesitamos saber qué hay detrás de eso, necesitamos saber que todo esto me va a afectar las propiedades. Eso es lo que realmente importa. Entonces, vamos a ver propiedades mecánicas. Y la vamos a hacer. Ay, ¿valen mis muestras? Se me había olvidado. Otro control de asistencia. Este es el que yo hice. Entonces, vamos a hablar de las definiciones de las propiedades, sobre todo de las propiedades mecánicas, que son más complicadas de entender. Y no lo vamos a hablar como lo hablaríamos en el laboratorio. Que monto una probeta. Vamos a entenderlas. ¿Sí? En la vida real. Entonces, me dio pereza hacer lo que aparezca una por una, pues vamos. Solo. No me dio pereza, no tenía más tiempo. La resistencia a la tracción. Ese es el nombre. Básicamente es cuánto aguanta, cuánto resiste una película o un material a que le someta una fuerza para estirar. ¿Cuánta fuerza necesito para que se rompa? Entonces, es distinto someter a tracción un papel, no se va a romper. Entonces, no lo rompe uno así, ni se estira. Pues si yo agarro una película cualquiera, eso es resistencia a la tracción. ¿Hasta dónde? Hasta que rompa. ¿Qué mido? ¿Cuánta fuerza necesité para que se rompiera? Eso mido. Pero, ustedes vieron que antes de romperse, se estiró. Elongación a la ruptura. ¿Cuánto se estiró antes de que se rompiera? Y dirán, ¿y eso de qué me importa? ¿Y es bueno o en qué puede afectar si se estira más o se estira menos para romperse? ¿Qué creen? La fuerza. ¿Para qué creen que sirve Por que el se estire o no peso, se estire o se estire más? el punto del uso final. ¿Cómo? ¿Qué creen? Piensen. ¿En qué sirve? Ay, depende. Súper que se le estira así. Pues sí, el producto, dependiendo del producto, el uso. Pero si se estira una bolsa de súper no es malo. Prefiero que se estire y no que se rompa. Hay que al final se la rompe. En algún momento, pero primero se me estira. Primero se me estira antes de que se me rompa. Depende de la aplicación. Ay, depende. No se puede romper antes de tirarlo. De lo que voy a hablar, no sé, de Depende de lo que vayamos a empacar. Exacto. Y a veces yo necesito empacar cosas que me van a afectar el empaque. Si yo necesito empacar esto y la película se rompe muy fácil, el palito va a romper la película. Pero si estira, me la deforma, pero no se rompe el empaque. Por ejemplo, las tenazas de un cangrejo, estos palitos, las pastas. Entonces, por eso estas propiedades no son ni buenas ni malas, son propiedades. Dependiendo de... Unas tienen un valor, otras, y dependiendo de lo que yo vaya a empacar, me sirve una cosa o la otra. Al final es eso, que voy a empacar. Entonces, clara la diferencia entre resistencia a la tracción y elongación a la ruptura. Okay. Y viene la resistencia al impacto. Eso es resistencia a la punción, resistencia al impacto,
el dardo, la llaman de distintas formas. El ruteo también. ¿Cómo? El ruteo. 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 Diferente. O sea, es como que le ponen a sufrir al empaque. Entonces, hacen la ruta que llevaría el empaque para saber qué tanto resiste a la movilidad. El estrés, el estrés. Ajá. Como hacemos nosotros con los palets para Estados Unidos. Pero cuando hablamos de resistencia al impacto, es resistir el impacto. Entonces, ¿qué es resistir el impacto? No romperse, no deformarse por el impacto, o romperse, deformarse por el impacto. Y insisto, no es bueno o es malo, es un valor. Pues la resistencia al impacto es qué fuerza necesito de un golpe, es romper, que es distinto a la tracción, que es con una fuerza, que es con un impacto. Entonces en el laboratorio se mide como con un martillito, con una punta que yo hice, la suerte y golpea. Y eso se lo hacen a todos los empaques. A todo. Incluso la botella le hacen una prueba de estrés. Exacto. Todas estas aplican para los plásticos. Estamos hablando de empaque flexible, pero aplica para empaque rígido, para todo. Para todo. Entonces la resistencia al impacto es muy importante. Igual, si yo voy a empacar esto y yo voy a soltar de una torta un pocotón de bombones con dos palitos, van a llegar a golpear el empaque. Y si no tiene una buena resistencia al impacto, me lo va a romper. Pero es que si voy a empacarlo es horizontal y no cae, quizá ahí no sea importante, dependerá de lo que yo vaya a hacer. Entonces, esa es la resistencia al impacto, pero la resistencia al impacto está absoluta y completamente relacionada con la flexibilidad del material. Entre más flexible es un material, entre menos rígido es, mayor resistencia al impacto tiene. Y van en contravía. Entonces uno dice, no, es que es duro, ese material es duro, debería resistir. No, pero es entre más duro, menos resistencia al impacto. Y es como un vidrio y una pieza plástica. Seguramente el vidrio es mucho más rígido, yo no lo puedo doblar. Y si agarro una lámina plástica, la doblo. Pero si yo dejo caer el vidrio o le tiro una piedra al vidrio, lo rompo ahí mismo. El plástico no. ¿Qué es eso? Y es flexibilidad, que se mide a través de la resistencia al impacto. ¿Sí? Entonces, aquí siempre pasan ese tipo de cosas que para medir una cosa, mido otra. Entonces, ¿cuánto resiste el impacto? Para saber la flexibilidad. Pero al final, entre más flexible, pues más resistencia va a tener el impacto por este tipo de cosas. La resistencia al rasgado es equivalente a la resistencia a la resistencia a la tracción. Es equivalente. La diferencia es que en la tracción yo hago una fuerza en una sola dirección y en el rasgado la hago en ambas. Y a nivel de laboratorio, lo que hago es hacer una muesca, un precorte chiquito. Eso está normal, algo así, ¿no? Y entonces ahí sí ya hago la fuerza en las dos direcciones. Ahí se rompe. ¿Qué fuerza tuve que hacer para que se rompiera? Esa es la resistencia al rasgado. Le hago fuerza en ambas direcciones al tiempo y hay una mosquita general. ¿Qué fuerza se resiste? Dale. No, dale, tranquilo. Pero esa tiene más impacto para cuando empacan churros. Por cuando abren, no. No, porque sí, pero en los churros, en snacks, importa mucho más la fuerza de sello. La resistencia al rasgado, lo que me va a permitir, o lo que es que no se me rompa el empaque, igual que el empaque, si yo ya no estoy, que no se me rasgue. Claro, yo al abrir un paquete cualquiera, aplico la resistencia al rasgado, pero qué tanta fuerza tenga que hacer para abrirlo no depende de la resistencia al rasgado, sino de la fuerza de sello. Y el rasgado también se hace cuando existe una fuga en el empaque.
qué sentido? O sea, por ejemplo, si hay un empaque de snack que tiene una fuga, eso no pueda, o por ejemplo los granos básicos, como los apilan, entonces puede tener una resistencia al rasgado por la forma de apilarlos. Bueno, O sea, que no se vaya a abrir el material por una fuga. es que no nos confundamos. ¿Sí? Una cosa es la propiedad de la película y el uso de la película, y otra cosa es la manipulación del empaque. ¿Sí? Todo se deteriora y con un mal manejo yo puedo rasgar, yo puedo romper, eso va a pasar. Pero como empaque en su condición así, pues no debería pasar. Lo que necesito es una buena fuerza de rasgo. Por ejemplo, una típica, como para que entendamos, etiquetas. Ya te lo llamaste. De las uñas, ¿sí? Entonces, una etiqueta Wrap Around viene de un rollo de papel común y corriente. Así de sencillo, común y corriente. Y lo que voy a hacer es, ahora vemos unos videos, es que tengo el rollo, aquí hay una cuchilla que corta y dispara literalmente la etiqueta. Y esta etiqueta sale disparada y se pega acá y la botella gira. Y se pega. Pero esa cuchilla que la corta para disparar la etiqueta, si la resistencia al rasgado es altísima, no la corta. ¿Sí? Entonces se va a parar el proceso, tiene mucha resistencia al rasgado y no cortó. Entonces se ataca, entonces empiezan a salir botellas sin etiqueta. Entonces ahí, ¿qué valor necesito? No sé, depende de la máquina, depende de la velocidad, depende del tamaño de la etiqueta, de la botella. No sé qué valor. Lo que sí tengo que saber es que si esa cosa no rasga, no etiqueta. Entonces, si yo tengo un material con una resistencia al rasgado muy alta, no me sirve para etiquetas. También, George, a mí me ha pasado que con empaques, por ejemplo, estos churritos, hay unos creo que son de polietileno, y cuesta abrirlos por el sello, entonces lo que hace es rasgarlos por los dientitos. Al rasgar. Que son bien duros y te cuesta, un niño no va a poder rasgar eso, o sea que tiene que... Y es todo lo que vamos a hablar de integridad en empaque, de cómo diseñar. Sí, pero porque es así, eso tiene una razón de ser. Necesitamos esa fuerza y esa integridad de ser para dar vida útil. Si eso no fuera así de duro, de fuerte, pues entonces el oxígeno se va a meter y se van a envejecer las patitas. Eso puede ser también el tiempo que uno tiene estipulado que el producto esté en almacén. Dependerá de eso. Porque no es lo mismo abrir una galleta que abrir un empaque de semillas. Me va a costar mucho más y necesito disfrutar. Entre más vida útil necesite, entre más barrera necesite, seguro necesariamente voy a tener un sello más fuerte. Y va a eso. Entonces sí, le toca a uno. Entonces vienen los precortes, entonces trae aquí un precorte para que yo lo pueda abrir, o si no, no lo voy a rasgar. Así igual se mide en laboratorio, tiene que tener el precorte, o si no, ¿quién lo rasga? Porque hago esta fuerza, así que es un orden. Entonces para eso es el precorte. Las bolsitas de ketchup que las tenés que mover con... Pero ahí también afectaría un poquito los laminares, el tipo de micraje, o sea, si un 20, un 25, un 30, algo más, porque mientras más alto podría... Entre más grueso, mayor resistencia, sí, claro. Entonces no es lo mismo un 12 micras que un 50 micras, evidentemente. Pero no es lo mismo un BOPP que un PET. Entonces depende, pero igual, depende de qué voy a usar, qué necesidades tengo en el empaque. Voy a necesitar una alta o una baja resistencia al impacto. Por eso insisto, no es que una propiedad sea buena o mala. Pero si ya sabemos, por ejemplo, que hay industria para etiquetas, para snacks, obviamente esa configuración, digamos, de la fuerza no es que venga la intención de cada uno, yo quiero este, quiero la otra, sino de que, por ejemplo, ya hay como ciertos parámetros definidos. Deberíamos entenderlo. Eso lo diseño yo como fabricante de película. Y yo digo, mi película tiene esta fuerza. Ambas. Agua y café. Yo como fabricante digo, mi película tiene esta fuerza esa y esta resistencia esta.
y yo como usuario veo si esas propiedades me sirven. Ahora lo vamos a ver en detalle. Fitness for me, fitness for use. Una cosa es cómo diseño yo la película para poderla hacer, y otra cosa es cómo la diseño para poderla usar. Y ese diseño, cómo lo puedo usar al final. Entonces, nosotros siempre, porque eso es nuestro día a día, hablamos del fitness for me. ¿Alguna vez me han preguntado para qué usa esa película el cliente? ¿Por qué necesita que sea SSX y no SC? Tú me lo pedís y yo te lo hago. Sí, y ese es el fitness for me. Está hecho y se hace así, está en la forma. A veces sí me lo preguntan. Oye, Jorge, ¿no será que el cliente me recibe SC en vez de SSX? No. Porque yo necesito la propiedad del SSX. A veces somos nosotros, y eso no es aquí, eso es en todos lados. Uno le pone SSX 30 y uno sabe que es el mismo SC, pero le pone la X porque la diferencia es mínima. Pero el cliente quiere SSX. Pero cuando ya es un clase mayor. Depende. Depende del valor de la fuerza. El cliente quiere. El caso típico es el SE. SE, wow. Transparente de etiquetas. Es SC. Pero el cliente, si le vende SC, va a decir que le estoy vendiendo una película normal, no una película para etiquetas. Le digo SE y él está tranquilo. Ya. Cruda realidad, pero eso es marketing. ¿Sí? Entonces, pero esto es un SC. Teóricamente el SC no sirve para esto. Hay gente que quiere que se llame SC, pues se llama SC. ¿Sí? Entonces depende qué es lo que necesite. Entonces, ahí es cuando empieza uno a saber lo importante, insisto a eso. Ok, ¿quién tiene mayor resistencia al impacto? ¿Cuál tiene mayor resistencia al rasgado? ¿Cuál tiene mayor elongación? ¿Cuál tiene mayor estabilidad dimensional? Dependiendo de la aplicación. Ok, estabilidad dimensional tiene que ser BOM. Ok, ya sé que es un BOM. Y ya le diré al cliente, no, ahí tienes que usar BOM. ¿Cuál? Ah, no, dame las especificaciones y te digo cuál, pero yo ya sé que es un BOM. Y empiezo a orientar el diseño de ese plan. Si no sé, déjame consulto, lo tengo que saber yo, a mí es el que me pregunta, yo como comercial. ¿Sí? Ya qué valor sea, pues entra uno a la página de la ficha técnica. ¿Cuál es la barrera? La mido, pero sé que es barrera. ¿Sí? Yo en eso soy como en la universidad y eso lo aprendí en la universidad. Aprendan el concepto, aprendan para qué sirve, qué significa, cómo se usa. Que para eso están los libros. Para la fórmula, para el valor, ahí están los libros. Entonces, en un examen en la universidad que le pregunten a uno la fórmula de no sé qué, dígame, yo le digo cómo resolver ese problema. La fórmula, déjenme sacar el varón que no me acuerdo eso. ¿Sí? Y tenemos los computadores, que ahí está la fórmula y él lo hace. Pero si yo no tengo claro el concepto, no voy a saber cómo aplicar todo eso. ¿Vamos? El módulo de elasticidad va muy de la mano también. Al final, el módulo de elasticidad va de la mano con la elongación a la ruptura. La diferencia es que es un módulo. Es como cuando medimos la temperatura de inicio de selle o hacemos la curva de sellado. Nosotros podemos medir la temperatura de inicio de sellar, qué temperatura inicia a sellar y qué fuerza me da a esa temperatura. O puedo hacer la curva de sellado y ver, a esta temperatura me da esta fuerza, a esta temperatura me da esta otra. ¿No? Y el módulo de elasticidad es básicamente lo mismo, es la elongación a la ruptura y voy midiendo cuánto se elongó, cuánto se estiró con X fuerza. Entonces, con 1 newton se estiró 10%, con 2 se estiró tal. Es un módulo y eso me va a mostrar cómo se va comportando este estiramiento. Y por último está el encogimiento, contracción, estabilidad dimensional, como lo quieran llamar. Pero al final lo que me mide es eso, qué
tan estable dimensionalmente es una película, cómo se va a deformar por los cambios de temperatura. Acuérdense que nosotros, al destruir, calentamos y enfriamos, calentamos y enfriamos, calentamos y enfriamos. Después esa película, digamos, en los procesos de impresión y laminación, no se somete casi a temperaturas, pero en el empaque sí. Entonces, si yo voy a sellar, hacer un sello, y no tengo una buena estabilidad dimensional, ¿qué va a pasar? Ese sello queda aquí. ¿Sí? Ese empaque queda todo, porque es cuando digo quemé el empaque, quemé el sello, y es por esta propiedad. El pooling. ¿El pooling? No, el pooling es una propiedad más de rigidez, va más pegado a la rigidez que al encogimiento. La estabilidad dimensional lo que me afecta es que no cambie de forma. El pooling es que se dobla y está, entre más rígido menos se va a doblar, y también estática eso, pero no está en relación. ¿Estamos? Entonces, a ver, rápidamente, ¿qué es resistencia a la atracción? ¿Qué tal? A la atracción, no como yo, que soy resistente a la atracción. ¿Qué tanto, hasta qué punto llega el espacio para antes de romper? ¿Qué fuerza necesito para romper? Elongación a la ruptura. ¿Qué tanto ¿Cuánto se puede durar? estira en distancia antes de romperse? Antes de romperse. Resistencia al impacto. ¿Qué tanto soporta la caída o el impacto del producto? ¿Qué fuerza necesito? ¿O qué fuerza se necesita? ¿O qué fuerza resiste antes de romperse? Pero aquí es un golpe. Resistencia al rasgado. La resistencia a las direcciones del empaque para ver. Entonces, lo mismo que la tracción, pero en ambas direcciones. El módulo de elasticidad. Ese es el que no me puse en la atención. Yo les digo, Es la pendiente de la curva de es un módulo y es una relación, sí, es una pendiente, sí. Para al final la relación entre la fuerza que necesito y el porcentaje de elongación. Entonces, con un newton de fuerza se me elongó el 10%, con 2 el 20% y hago un curva. Y el encogimiento, como lo definiría. Y no se hizo ese solo por cambio de temperatura. Estabilidad dimensional, así, ya. Tenemos que aprender a asociar esas palabras, encogimiento, estabilidad dimensional, porque así uno se va a acordar mucho más fácil. Sí, entonces que no se deforme. Cada cual relaciónelo como lo quiera, pero al final es que no se deforme por cambios de temperatura. Eso es como cuando sacamos ya el rollo de la extrusión y se deja reposar los 2 días para que vuelva. Para que miren los aditivos, para que libere las fuerzas y vuelva y se encobre. Todas esas fuerzas, esos esfuerzos que yo hice para estirar, después se van a liberar y todo va a volver a la normalidad. Ahí se está desarrollando Y eso. ahí es donde en la bobina se puede dar el acanalado. Sí, exactamente. Entonces, sí, son las relaciones de estilos, de bobina, todo eso me genera eso, por ejemplo. Pero recuerda, no me importa cómo lo hacen, ese es el problema de ellos. ¿Sí? Literal, no, y así, claro, al cliente ¿qué le importa? Y es que estamos pensando como cliente, al cliente ¿qué le importa? Que el producto le cumple eso. ¿Cómo van a hacer ellos para que eso pueda? ¿Sí? Después yo peleo con ella. Es la realidad, o sea, y no es por divisiones reales. Es que lo que quiero es que pensemos de cara al cliente, no de cara a nosotros. Y con el día a día, con tanta cosa que vivimos todos los días, vivimos pensando en nosotros. Que la eficiencia, que es que no me combina, que es que no puedo cortar, y el cliente.
¿Sí? Al cliente le importa que usted no tenga pobreza, al cliente le importa que no le combine, no, al cliente quiere su material y lo quiere bueno. Y está bien, ambas cosas son importantes, obviamente tenemos que ser eficientes, obviamente tenemos que tener un buen costo, claro que sí eso, pero hoy el objetivo es salirnos de la planta y mirar para afuera. ¿Sí? Entonces, no me lo tomen a mal, es entender qué es lo que quiere el cliente para que con esto, también cuando vayamos a la planta, oiga, pero es que a los clientes eso no les sirve. Que ustedes me han oído que el PSM que tiene un COP de 0.6 que se lo pueden vender, que no, pero será que algo, que no, pero tratemos de venderlo. Y yo no lo digo por terco o porque no quiero, no le sirve. Que de golpe a alguien por allá le sirve, sí, puede que sí. Entonces, lo que quiero hoy es eso, pensemos en el cliente, claro, todo al final está atado a lo que hicimos. Bueno, ahora aquí viene lo bonito. Vamos a empezar a divertirnos. Ya no vamos a hablar más de las cosas. Ahora ya tenemos lo básico, vamos a empezar a aprender. Y vamos a comparar BOPP, BOPET, CAST, nuestras 4 películas de hoy. ¿Qué diferencias hay entre las películas? Aquí está, a propósito, ninguna de las propiedades tiene valor, no me importa, no me importa que sepan cuál es la resistencia a la canción del BOPP y del CAST, no me importa. Importa que sepan cuál tiene más resistencia. El dato, el número está en la ficha técnica. ¿Sí? Aquí lo que importa es el concepto. Y vamos a hablar, uno es la mejor o la más alta. Mejor o más alta dependiendo de la propiedad y cómo se vive. Y 4, la peor. Pues la más mala o la más baja, dependiendo de cada propiedad. Entonces no relacionen mejor o peor con el valor, es con el concepto. Es mejor barrera. Mejor barrera significa menos WTR, pero es mejor barrera. ¿Sí? Y en algunos casos, mejor fuerza de sello. Pues sí, es que tiene más fuerza de sello. No, el mejor y peor no es el valor, no es en relación al valor, sino al concepto. Igual, bueno. Entonces, ¿qué? No le quedó chance. No, es que qué pereza hacer eso uno por uno que allá, pero no, ahí está todo. Igual lo dividí ópticas, mecánicas y físicas. Y vamos a mirar. Están algunas dirección máquina, dirección transversal, otros transparente metalizado. Y las 4 películas básicas. Entonces, ¿cuál tiene las mejores propiedades ópticas? Según esto, el BOPET. El BOPET es el más brillante y más transparente. A veces son cosas imperceptibles a simple vista. ¿Sí? Pues uno las ve, ese es el. ¿No? Pero realmente, si uno ya lo mira, es mucho más brillante. Y por eso, el BOPET se usa en una cantidad de empaques donde uno necesita una imagen de impresión 1A. ¿No? Está en el BOPET, el BOPP, le sigue el CAST y por último el BOPA. Eso no quiere decir que el BOPA no tenga buenas ópticas, ¿sí? Pero son mejores las del BOPET. ¿Sí? Igual, aquí no estoy diciendo que una película sea buena o mala, pero si uno pudiera tener las películas en sus manos, las puede reconocer por ese tipo de propiedades. Un ejemplo del BOPA sería el material para los congelados. Y Depende del congelado. digamos, cárnicos. Sí, cárnicos, jamones, mariscos. Podría ser. Eso es BOPA. Claro, ahí pues ya está usado y había jamón y hay grasa y pues no se ve. No, esa será mi cena esta noche.
el basurero. Con la vecina Ni crean que no, ni crean que no, a veces me ha pasado. Pues sí. Uy, ese patín. Lo lavo. Con Con vidrio. Entonces, pero miren cosas como esta. Le hace falta como que se si decimos que el popa no, es la más opaca, pero tiene muy buen brillo. ¿Y cuál es la diferencia entre opacidad y brillo? Entonces, es física. Opacidad o el haze, porque depende, puedo medir la opacidad o el haze. Lo que me mide es cuánta luz me deja pasar. El brillo me mide es cuánta luz devuelvo. Entre más brillante sea es porque más reflejo la luz. Un espejo, muy brillante, pero es muy opaco, porque pues yo no veo al otro lado. Un vidrio, sí, tiene brillo, pero tiene un muy baja opacidad, o cero opacidad. Entonces son distintos. ¿Cuánta luz deja pasar el haze y el brillo? Digo? Cuánta luz refleja. Y el haze se mide es por la refracción y el brillo por la reflexión. Que al final, cuando uno mete, por ejemplo, una pajilla en el vaso de agua, se le partida. Eso es el haze. Esa es la refracción. Ahí está la refracción. Eso es lo que mido. ¿Qué tan opaco es? Y esa opacidad lo que hace es dejar pasar o no. Y la reflexión, pues es cuánto se refleja y si es brillante o no. Entonces son dos propiedades ópticas que van de la mano, pero pueden ir en contravía. No son la misma. ¿Estamos? Entonces, la mejor en ópticas es el popa. Mecánicas, coeficiente de fricción. COF, el famosísimo COF, nuestro amigo COF, que tanto nos pelean por el COF. ¿Qué es el COF a propósito? ¿Qué es el coeficiente de fricción? ¿Qué tanto desliza la luz? ¿Qué tanto desliza? La rapidez. Que no se refleje, que es lo que yo les decía cuando tiro las bolsitas de supermercados. Es el COF. Y lo mismo, el COF no es bueno o es malo. Depende de lo que yo quiero. Si yo quiero apilar paquetes, si quiero apilar sacos de rafa, pues el BCD, que tiene un COF altísimo, es decir, mucha resistencia al deslizamiento. Pero si yo quiero producir rápido, lo que necesito es un bajo COF. Entonces, igual, no es que una propiedad sea buena o mala, es que depende de qué necesite yo. Por eso no necesariamente si tiene un alto COF, por lo que la relación 1 mejor o 4 peor, porque tiene un alto COF no necesariamente va a ser peor. Y yo digo que el COF del BOPP es la segunda, ¿sí? Porque es bajo, es en el sentido que es bueno, porque es bajo y en teoría uno va a producir más rápido, pero si yo pusiera ahí el BCB, pues seguramente me queda de COF porque es altísimo. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Aquí estamos hablando de la película en general, no de una referencia en particular. Y como lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar del fitness for use, como diseño para usar. ¿Qué propiedades necesito para usar X película y para empacar X cosa? Según eso, escogeré qué película me sirve. Y no quiere decir que sea buena o mala, es que tengo unas propiedades que se me adaptan mejor. Y una pregunta, con el problema que tenemos del PCM, que es alto COF, es un 0.7, si no mal recuerdo. 0.6. 0.6. Eso, lo ideal o lo mínimo que aceptan los clientes es Máximo 0.5. máximo 0.5. Y es nuestra especificación, máximo 0.5. ¿Cuál es el problema con el COF? Que cuando yo voy a empacar, siempre esa película está en contacto con partes metálicas en las máquinas, bien sea en la impresión, en la laminación o en el empacado. Y acuerden, el COF se mide como
la resistencia al deslizamiento sobre una superficie metálica en un ángulo de no sé qué, entonces, y a una temperatura X. Entonces, cuando yo estoy en los procesos de conversión, la película está en contacto con partes metálicas y está sometido a unas temperaturas. Si el cofre es muy alto, quiere decir que su resistencia al deslizamiento es muy alta. Entonces, no voy a poder imprimir bien, no voy a poder laminar bien y mucho menos voy a empacar bien. Se me va a acabar. Y eso es en una empacadora automática que está disparando jabones, disparando churros, lo que da, porque eso es a lo que venga. Y empieza el reguero, ¿no? Y empiezan a salir paletas, jabones para todos lados. No me sirve, porque es muy alto. Si yo voy a hacer empaques manuales en mi casa, voy a empacar los jabones artesanales que hice en mi casa, ¿qué me importa el cobre? Hay que vaina. Entonces por eso hay clientes que nos compran los stocks y las segundas, porque le venden a gente que tiene su negocito y compra el empaquecito ya hecho y va a su casa y hace maní confitado y lo empaca así. ¿Qué le importa el cobre? ¿Qué le importa nada? ¿Sí? Ahí no me importa y nos compran ese stock es por eso. Pero si yo voy como es lo habitual, a procesos industriales, a procesos automáticos, ahí sí es donde todas las propiedades empiezan a aplicar. La resistencia a la tracción, ya la vimos. Entonces la que mejor resistencia a la tracción tiene es el Bowman. Necesito un lápiz separado porque es claro. ¿Se acuerdan que era la resistencia a la tracción? ¿Qué era? O ya se les olvidó. La legislación. ¿Cuánta fuerza necesito para romperla? Exacto. ¿Cuál es la que más fuerza necesito para romperla? El Bowman. Sí, es altísimo. O sea, no estira. El Bowman no estira.